Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver las noticias de videojuegos más destacados de la semana. Bueno, pues como ya sabéis, en esta sección que de momento me estoy comportando y está siendo semanal, de momento estoy sacando bien el tiempo en lo que llevamos de año, pues bueno, repasamos lo que son las noticias de videojuegos más destacadas de la semana, así que vamos a repasar las de esta semana, que tenemos aquí unas cuantas, creo que en total hay 7, 8 o algo así. Así que nada, vamos a empezar. Lo primero de todo, vamos a repasar lo que fue el Nintendo Direct. Sabéis que hay un vídeo que subí haciendo una reacción al Nintendo Direct, viéndolo aquí con vosotros. Os dejaré por aquí el enlace, si no se me olvida, que se me va a olvidar. Así que nada, lo subimos por aquí muy rápido, ¿vale? Si no, pues entráis al canal y creo que fue un vídeo o dos anterior a este, lo repasamos. Nada, jueguecitos que se mostraron. Por un lado, que no esté cerrado en el Nintendo Direct. Creo que es un juego tanto frío para cerrar, nunca mejor dicho, debajo del agua, para cerrar un Nintendo Direct. Y nada, fue este de Endless Ocean, que ya está por cierto para reservar y tal, sale el día 2 de mayo. Luego por aquí también un Fantasy Life, también un juego también de estos típicos de granjas y demás, bastante cansino el tema ya, la verdad. Grounded, que es uno de los primeros juegos que hasta ahora eran exclusivos de Xbox, pues llega a Nintendo Switch. Por aquí también Super Monkey Ball Banana Rumble, el remaster de Epic Mickey, que la verdad se ve increíble. Ya era un juego que en Wii se veía bien, lo que pasa que al tener tan poca resolución Wii, pues no se notaba bien del todo el color y tal. Así que en este remaster va a ser espectacular. Pocket Car Jockey, un juego de apostar a carreras de caballos, lo vamos a pasar por alto mejor. Luego por aquí cositas que se anunciaron para el online, como Blast Corps para el pase de expansión del online, ¿vale? En 64. Y luego pues Killer Instinct, juegazo, mi juego favorito de lucha. Battletoads in Battle Maniacs para Super Nintendo, el online. Y luego en la NES pues anunciaron por ejemplo el RC Pro Am o el Snake Raid and Roll, ¿vale? Luego por aquí Penny's Big. Este es un juego de yo-yo bastante guay. Suika Game, que le meten el multijugador, tanto local como online. Esto puede ser enfermizo. Unicorn Overlord, este ya, como os comenté, el día de salida, creo, lo pone aquí, iba a decir, creo que es el 8 de marzo, pone aquí 8 de marzo, tendremos un unboxing de la edición coleccionista, ¿vale? Si me llega, yo creo que sí, porque hay muchos sitios que directamente se ha cancelado, la mayor parte de tiendas de aquí de España se ha cancelado, yo por suerte lo compré fuera de España, así que espero que me llegue porque la coleccionista es espectacular, así que si todo va bien, pues ese día 8 lo veremos por aquí por el canal. Monster Hunter Stories, un juego que hasta ahora era exclusivo de 3DS, pues llega a Switch también. Wall of Woo 2, un juego de puzzles así bastante guay. Shin Megami Tensei 5, que esto es pues a lo que Persona 5 Royal, pues es este Shin Megami Tensei 5, ¿vale? Vengeance, pues es eso, es como un Royal del Shin Megami Tensei 5. Por aquí Piper Grinder, la colección de Star Wars Battlefront, también bastante guay. South Park Snow Day. Ya viste que se anunciaron bastante jueguecillos. No del todo se interesan, pero bueno. Another Craft Treasure, este por ejemplo no me interesó nada. Arranger, A Roll Puzzling, este bueno, ahí está también. Gundam Breaker 4, un juego de Gundam. Sword Online, Kingdom Come Deliverance, esto me quedé flipando cuando anunciaron esto, porque este juego no funciona bien ni en un PC de 5.000 euros. O sea, es que tiene una optimización y un rendimiento fatal este juego. Y tiene un montón de bugs, un montón de fallos. Es un juegazo, sí. Si os gusta mucho lo que es el medieval, porque es un juego auténticamente simulador de la época. Y un juego en el que, hostia, es que a lo mejor andando te tiras 10 minutos fácilmente para andar a un poblado, por ejemplo. Perfectamente, simplemente andar 10 minutos. Así que, pero ya te digo, o sea, esto creo que Switch va a explotar, va a reventar con este juego. Contra Operation Galuga, este por cierto, si lo queréis, lo que es en formato físico como tal, hacerlo mejor con la versión de Play 5, porque en Switch el físico que sale es en Codinabox, es en código de descarga, o sea, estafa mortal, Así que yo me haré con él en Play 5. Por aquí anunciaron también Snookfin, ¿vale? Un juego parecido a una aventura point and click o algo así. Un juego de minijuegos de Guardianes de la Noche. Y Tales of Kenzera. Este tampoco gráficamente me llama mucho la atención. Así que así en resumidas cuentas, pues esto fue el Direct, que ya digo, tuvo sus cositas, pero bueno, tampoco fue nada del otro mundo. Pasando a otra noticia, nos vamos a Sandland. Este juego que ya sabéis, hecho por Akira Toriyama, el diseño de personajes me refiero.
Salen 2 mesecitos, sale el 26 de abril. Este vídeo, si todo va bien, que seguramente sí, espero que sí, lo vais a estar viendo en domingo 25, así que justo en 2 meses sale el juego. También tendremos la edición coleccionista, el unboxing por aquí por el canal. Y nada, han mostrado pues 9 minutos de gameplay, como veis aquí, un juego que, como he dicho, el 26 de abril sale en multiplataforma. Así que si queréis, pues vamos a ver por aquí un poquito por encima el gameplay. Aquí lo veis. Se ve muy guapo, tío. Se ve muy... Esto va a ser un vicio, ¿eh? No puede ser más Akira Toriyama, el cabrón. Vamos a ver un poquito de gameplay. Aquí lo veis, también el combate. Sigilo. Un poquito Metal Gear esto, ¿no? Aquí pues el árbol de habilidades. Aunque esto lo veáis el gameplay en inglés, el juego vendrá traducido al español, ¿vale? O sea, por eso no os preocupéis que no va a venir en inglés. Vendrá al menos traducido. Luego pues seguramente voces en inglés y japonés. Esto hay que jugarlo, que nadie me juegue esto en inglés, ¿eh? Los juegos japoneses hay que jugarlos doblados al japonés con textos en español. Aquí vamos a ver Zebu, el nombre del personaje. Bueno, pues aquí tendremos pues esa rueda con diferentes ataques, pociones y demás. Se ve muy guay, tío. La verdad es que se ve muy guapo el juego, Se ve muy guapo, tío. Tengo muchísimas ganas. Aquí también, como veis, pues hay para mejorar lo que es el tanque en el que iremos por el desierto y tal. ¿Vale? Aquí veis el tanque. Y bueno, pues tendrá sus mejoras para meterle nuevos cañones y demás. Ahí veis el nivel del vehículo. En fin, pues mejorar un poquito todo. Ya digo, me encanta cómo se ve, tío. Y este juego es que me lo voy a viciar el día de salida, tío. Me lo voy a viciar el día de salida. Esto, como hemos visto, el árbol de habilidades. Ahí veis que va uno de Papá Noel ahí. Seguramente habrán skins o igual diferentes ataques en los que se transforman y tal. Y ya digo, tiene muy buena pinta este juego, tío. Tiene pinta de meter un vicio esto increíble. Qué ganas tengo, tío. Y aquí, pues como veis, también tendremos pues, lo que sería nuestra zona ahí, nuestro lobby, ¿no? Por así decirlo, nuestra zona ahí de tranquilidad. En el que, bueno, pues descansaremos, mejoramos, también podemos decorar la habitación, habrá ahí pues esa especie de minijuegos y tal. Y oye, pues también tiene ese puntito que puede estar guay, Y ya veis que gráficamente se ve muy bien, tío, se ve muy bonito, Se ve muy bonito. También muy a lo Dragon Quest, Muy a lo Dragon Quest se ve. Y aquí pues ya veis minijuegos, también habrá minijuegos de carreras. Ya digo, en el propio juego habrá minijuegos, pues evidentemente un mundo abierto pues habrá de diferentes cositas. Y los personajes es que son todos Dragon Ball, tío. Esto es un poco de Vegeta Baby, era el pavo ese, ¿no? Así como una mezcla de sí. Perdón. He visto ahí el robot pirata de la cueva pirata de Dragon Ball. A ver, míralo. Pero bueno. Pero si esto es el robot pirata. De hecho, tengo aquí la figurica. Tío. Mira. Es el robot pirata. Que esto sí, en Dragon Ball Orígenes, cuando van en busca de las bolas de dragón, que se mete en la gruta esta de los piratas, que está el General Blue, el rubio del ejército de la cinta roja. Joder, me lío porque lo intento traducir al castellano, tío, porque lo diría todo en catalán. Y ahí es donde sale este robot. O sea que el diseño es que es el mismo, básicamente. Es el mismo. O sea, igual es algún guiño de Dragon Ball, no sé, pero es que es exactamente igual. Así que nada, oye, pues esto es Sandland, que ya digo, muchísimas ganas de tener la coleccionista, hacer un unboxing y sobre todo jugarlo. Así que nada, pues vamos a repasar otra. Nos vamos ahora con Bethesda. Ahora vienen unas cuantas de Xbox, vienen 3 o 4 de Xbox. Y es que Bethesda ha anunciado la antología completa de toda la saga de Fallout. Y lo anuncia en esta edición así como especial, que viene aquí en esta bomba de Fallout. Y viene con tarjetas. Cada de estas tarjetas por detrás tiene un código de descarga, que es el juego para Steam, ¿vale? De cada uno de los Fallout. Esto, como digo, lo tenéis en reserva, ¿vale? En cualquier tienda. Yo, de hecho, lo compré en la página de Bethesda, la página oficial, porque el precio era el mismo y digo, pues bueno, pues lo compré en la tienda ya que lo sacan ellos y que se lleven ellos el dinero, me da igual. Y eso, cuesta 60 euros, ¿vale? O sea que me parece un buen precio, 10 euros cada juego, no está mal. Así que bueno, y también pues hay que tener en cuenta lo que es el merchant, ¿no? Un poquito la bomba esta que viene aquí, esta bomba nuclear.
Así que bastante guay. Y esto, como digo, aquí veis la mini bomba atómica, ¿vale? Inspirado en las cartas de Fallout 76. Aquí están las cartas, ¿vale? Aquí lo veis. Molan un montón las cartas, ¿eh? Y por detrás, como digo, pues tendrá ese código de descarga. Esto, por cierto, perdonad que vaya tanto por arriba y para abajo. Esto sale el 12 de abril, ¿vale? El 12 de abril sale esto. Yo ya, de hecho, ya lo tengo comprado. Como digo, en la página, en la store de Bethesda, que me llega a la casa. Así que nada, pues estos son los juegos que vienen. El Fallout 2, que estos, como sabéis, son juegos vista isométrica, juegos así más, pues como hay, para que os hagáis una idea, como un Age of Empires, juegos de esa estética, ¿vale? Así, pues vista cenital y con el ratón, pues ir haciendo clic y moviendo los personajes. Durísimo, porque los juegos son muy difíciles, tío, son muy difíciles sobrevivir y tal, pero molan un montón. Y bueno, pues nos viene también el Fallout Tactics, el Fallout 3, la edición GOTY, Fallout New Vegas, la Ultimate Edition, Fallout 4, la edición GOTY y el Fallout 76. Como digo, todo en cada tarjeta con un código de descarga para Steam. Así que, bueno, yo ya sabéis que no estoy muy a favor de lo que son, de hecho no estoy a favor de lo que son las descargas digitales, me gustan físico, pero bueno, aquí como tiene ese componente de tener esta mini bomba nuclear así en físico, pues para tenerlo aquí en la vitrina expuesto, pues lo he comprado por eso, ¿vale? O sea, básicamente, habrá gente que diga, pues, 60 euros es una estafa, lo entiendo perfectamente. Yo lo he comprado porque, oye, en parte me lo puedo permitir y me hace gracia tener la mini bomba nuclear, tío. Luego, pues bueno, pues si ya de paso tengo los juegos en Steam, pues los tengo ya. Así que no sé, me hizo gracia y me gustó, la verdad, me gustó la edición. Así que bueno, pues nada, simplemente traigo esto para que lo supierais, ¿vale? Que sale esta edición con todos los juegos de Fallout y que si lo queréis reservar, pues aquí por ejemplo en España en las tiendas Game, Fnac y demás, Amazon, Extra Life, estas tiendas pues ya lo podéis reservar sin ningún problema por 60 euros, ¿vale? Venga, vámonos con otro. Y es que Xbox desmiente que quiera matar el formato físico y lo explica de esta manera. ¿Cómo me dices tú a mí que desmientas que quieren matar el formato físico si no sacan ningún juego en físico, crack? Si me está sacando hasta las consolas en digital, que tengo aquí la Series S y no tiene para el formato físico. Y luego lo que es toda la sección de empleados que tenías en la empresa que producían lo que es el formato físico, las cajas y demás, que son los que se encargaban de eso, se han despedido a todos. ¿Qué me estás contando, tío? Es que, macho, cómo nos venden la burra, ¿eh? Para mí, personalmente, creo que Microsoft es de las compañías que en cuanto se metió en los videojuegos y tal, es la principal compañía que está matando el formato físico. Para mí, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Porque si fuera por Nintendo y por PlayStation, es que seguirían como siempre. De hecho, todo esto lo empezó Microsoft con 360, diría que ya empezó a meter ahí la Store y demás. Y luego, claro, pues ya se fueron todas sumando al carro. Nintendo ya mucho más tarde, porque ahí pues Sony también entró al trapo de, oh, hostia, pues vamos a crear una Store, no sé qué. Pero para mí la principal causante de que el formato físico esté muriendo actualmente es Microsoft. Sinceramente, ¿eh? Porque con todo esto el rollo del Game Pass, que básicamente es como un videoclub digital, ¿qué queréis que os diga? Es que para mí es la principal y es la que está matando el formato físico. Que sí, que es cierto que igualmente aún así ya muy poca gente compra cosas en físico. Pero bueno, yo creo que la gran parte de culpa tiene Microsoft. Vale, aquí como comenta, esto unido a los despidos del departamento que se encargaba de realizar las copias en caja, ha sido motivo de preocupación para algunos jugadores. ¿Y qué dice el Tito Phil al respecto? Pues que ha asegurado que su intención es no acabar con los discos. Bueno, veremos a ver, ¿no? Yo no me lo acabo de creer, la verdad. El directivo ha rechazado hablar sobre el nuevo modelo que se ha filtrado de Xbox Series X, que por lo que se rumorea va a salir a final de año, va a ser más potente incluso que la Series X, pero no va a traer formato para disco. O sea, va a ser una consola como la Series S, sin disco, pero más potente que una X. O sea que, en fin. Luego por aquí comenta, apoyamos el formato físico, pero no tenemos la necesidad de impulsarlo de manera desproporcionada con respecto a la demanda de los clientes. Es que Xbox es la consola que menos vende en físico, pero es que evidentemente si eres una compañía que está apostándolo todo por el digital, como es con ese Game Pass o con sacar consolas, porque Series S está vendiendo una barbaridad, también porque es muy barata, pues ¿quién coño te va a comprar algo en físico? O sea, ¿quién se va a gastar 60 pavos en un juego vuestro? ¿Quién se va a gastar? Por ejemplo, Forza el último que salió fue el 8, ¿no? Forza Motorsport o el 7, ya no me acuerdo, tío. Ya no me acuerdo. Da igual, el último que salió, me da igual.
¿quién se va a gastar 60 castañas en comprarlo en físico cuando si tienes el Game Pass lo juegas gratis, pagando una suscripción al mes? Que no sé, creo que son 10 o 12 euros al mes. ¿Quién cojones se lo va a comprar en físico, tío? ¿Quién se lo va a comprar? Es que evidentemente que tú vas a ganar mucho más con el digital, pero porque el digital lo tienes mucho mejor preparado que el físico. O sea, es que muchos de los juegos que hoy en día ya salen en Xbox no lo hacen en físico. No lo hacen en físico, porque es que, ¿qué van a vender? Si es que quien lo quiere jugar, se paga el Game Pass, que le va a salir más barato, y lo juega antes. Porque es que incluso sale antes. Así que eso de que no estás matando el formato físico, pues sinceramente no me lo acabo de creer. Y es algo que guste o no guste. Y yo soy el principal que no quiere que se acabe, pero es que estamos viviendo los últimos años del formato físico como tal. La verdad, es una... No voy a hacer otra vez el debate porque lo hemos hablado mucho por aquí, pero, tío, es que me jode que digas esto cuando estás perfectamente matando el formato físico y lo sabes perfectamente. Que pocos años le quedan al formato físico. No estoy diciendo que el año que viene se va a acabar, pero de aquí a 7, 8, 10 años prácticamente va a ser nada el formato físico. Va a ser nada. Así que, sinceramente, no sé, no me lo acabo de creer y me jode que esté pasando esto, pero bueno, son los tiempos que vivimos y también en parte es como lo quiere la gente, o sea que es lo que hay. Vamos con otra más, y es que es oficial, se confirma que Hi-Fi Rush va a dejar de ser exclusivo en Xbox y va a llegar en Play 5 y Nintendo Switch. De momento no se ha confirmado que vaya a haber un formato físico, pero yo creo que evidentemente tarde o temprano llegará un formato físico. De hecho ya en la digital hay como una edición deluxe que viene con extras, así que, y son extras muy físicos, ¿vale? Son extras muy físicos. Como digo, este llegará, creo que el 19 de marzo, he leído por aquí. Sí, aquí lo veis, 19 de marzo llegará con una versión a Play 5 que incluye todo el contenido que salió en su día en Xbox, con DLCs y demás, ¿vale? Llegará con todo. Ya podéis reservarlo, ¿vale? Desde el día 22 ya está en la Store de PlayStation para poder reservar. Es un juego que os recomiendo mucho, de verdad. Es un juegazo Hi-Fi Rush, ¿eh? Es un juegazo, tío. Yo me lo pasé muy bien con este juego, muy bien. Y bueno, pues esto se une también a que se anunciaron juegos como Grounded o Pentiment, ¿vale? Para Nintendo Switch. O sea que, bueno, pues en un mesecito o menos tenemos ya Hi-Fi Rush en Play 5. Así que uno de los primeros exclusivos, que eran hasta ahora de Xbox, llegan ya a la competencia. Y esto enlazamos con esta noticia que dice que el precio que van a costar los juegos de Xbox en Play 5 y Switch y sus ediciones, ¿vale? Por aquí los que ya se ha confirmado que esto ya lo dijimos hace, no sé si fue hace 2 semanas, que yo os dije, se rumorea que estos juegos van a salir. Para que luego digáis que no traigo buenas noticias, macho, para que luego digáis que no traigo buenas noticias. Estos juegos, ya digo, hace como 2 semanas ya dije que iban a venir era el rumor, ¿no? De que iban a llegar a Play 5 y Switch. Pentiment, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush y Grounded, ¿vale? Son los juegos que van a llegar a Play 5 y Switch. Por aquí están los precios. Por aquí Sea of Thieves ya se puede añadir a la lista de deseos de la Store, ¿vale? Que, como digo, de momento todo va a salir en digital. Lo que es en tienda retail físico no va a salir, pero sí en Limited Run Games y lo vamos a ver ahora. Por aquí Hi-Fi Rush, aquí veis la edición deluxe, ¿vale? Que viene aquí pues con algunas skins para los personajes. Aquí un montón de moneditas para el juego. Bueno, son como estas piezas, pero es como si fuera la moneda del juego. Por aquí el juego base en digital, por supuesto. Y por aquí pues un montón también, como digo, de skins, de camisetas y más cositas. ¿No veis esto? ¿No lo veis muy físico, tío? ¿No veis esto de aquí como en estas típicas ediciones que vienen con la fundita de cartón? Que dentro pues viene el juego y viene pues con un póster. Esto por ejemplo puede ser un póster. Esto de aquí puede ser, el del gato puede ser un pin, por ejemplo. Esto de aquí puede ser pins. Esto de aquí pegatinas, no sé, veo esto y digo, joder, es que es 100% físico, macho, es 100% en físico. Así que, aunque por aquí ponga que de momento no se prevé que vaya a llegar en físico, yo creo que al menos Play 5 sí que va a llegar en físico. Switch no lo sé, porque ya con esto del Coding a Box y toda esta mierda ya no lo sé. Pero en Play 5 yo este juego lo veo mucho en esa típica edición con cajita de cartón y tal. Así que veremos, el precio son 40 castañas, Bueno, la edición normal 30, esta edición que vemos aquí deluxe 40.
Yo compraría la normal, sinceramente. Yo compraría la normal. No voy a comprar porque yo en su día lo jugué en Game Pass. Pero aún así tampoco me gastaría 30 pavos en un juego digital. Pero, no sé, 40 euros por monedas y tonterías de estas. A mí es que estas tonterías, tío, no me llaman. Por aquí Pentiment, que ya está a la venta en la tienda digital de Switch, en la eShop. Y en la Store de PlayStation 4 y PlayStation 5 por 20 euros, ¿vale? Esta edición, como veis aquí, va a tener formato físico por Limited Run Games. Se podrá hacer la compra entre el 22 de febrero y 24 de marzo. Podréis hacer tanto en Play 5 como en Switch como en Xbox. Podremos comprar el juego en formato físico. Y por aquí Grounded, que también lo podéis añadir ya en la lista de deseos de la Store de Play y de la eShop de Nintendo. ¿Vale? Así que bueno, por aquí Pentiment, que como decimos saldrá en formato físico por Limited Run Games y saldrá por 35 euros, el precio básico de los juegos. A todo esto, como siempre digo, perdonad si me hago muy cansino, pero siempre me gusta remarcarlo. A todo esto más o menos añadirle unos 20 euros de envío. Envíos, aduanas, os viene todo incluido, ¿vale? Limited Run Games. Cuando compráis algo en Limited Run Games no os tenéis que preocupar de luego pagar aduana ni pagar nada. Vosotros lo pagáis, os van a meter un clavazo de envío, porque ya digo, son como 20 pavos, pero ahí os olvidáis. ¿Vale? Ahí ya tenéis las taxas, el envío, las aduanas, lo tenéis todo pagado ahí. Así que bueno, pues ahí están los jueguecitos que van a llegar y su precio, ¿vale? Venga, vamos con las dos últimas. Cuidado que esta es sorpresón. Nadie lo esperaba, ¿eh? Nadie lo esperaba. Warner Bros. Madre mía, se han llevado las manos a la cabeza. Han dicho, ¿pero cómo? Si todo el mundo hablaba maravillas. Reconoce que el juego del Escuadrón Suicida no ha cumplido las expectativas. Vaya por Dios. Vaya por Dios, esta noticia cuando la he visto digo, ¿cómo? No puede ser. ¡Qué sorpresa! Si solo un mes antes de que saliera el juego ya dimos por aquí la noticia y dije, esto pinta morralla que echa para atrás. O sea, si es que nadie hablaba bien de este juego. Absolutamente nadie. Y ahora dicen, ¡qué sorpresa! No ha cumplido las expectativas, no lo esperábamos. Incluso Batman Arkham Knight lo juega más gente en Steam que esto. Es que esto no lo juega nadie. ¡Qué sorpresa! No lo esperábamos, vaya. Vaya por Dios. Pues como por aquí dice, ¿vale? Warner Bros. Discovery no ha comenzado bien el año, según se ha reconocido al ofrecer los últimos resultados económicos financieros. El juego del Suicide Squad no ha cumplido con nuestras expectativas. Vaya por Dios. Igual si antes de sacar un juego leyeseis las críticas de la gente y del mundo en general, sabréis que esto iba a ser un puto fracaso, porque es que nadie habló bien. Nadie habló absolutamente bien. Y el tráiler os voy a evitar ahorrarlo porque os tengo aprecio, os tengo cariño y no os quiero poner el tráiler, ¿vale? No quiero haceros pasar por ese sufrimiento. Por aquí no han querido dar datos de las ventas del juego. O sea que ya eso te dice bastante, que no quieran dar datos del juego. Pero vamos, como veis por aquí, una de las bazas más importantes del año. Ya veis. Algunas de las reservas comenzó con unos escasos 13.000, no llegan ni a 13.500 personas simultáneas en Steam el día 3. Hoy en día, solo 2 días después, y ya hoy en día lo están jugando menos de 1.000 personas. Y mira que en Steam hay millones y millones de jugadores, pues menos de 1.000 los están jugando, tío. Menos de 1.000, Y aquí ves, no hay dato de jugadores en la plataforma de Play 5 y Xbox. O sea, cómo tienen que ser, cómo tienen que ser. Porque Steam es de las bases de jugadores que más hay en todas las tiendas y no están jugando menos de 1.000. Imaginaos en Play 5 y Xbox. Imaginaos. Por aquí veis una nota global en Metacritic de 60. Es que madre mía, tío. Vaya fracaso, Pero vamos, que esto lo veía venir. Es que quien no viera venir esto era ciego, tío. De verdad. De verdad, Nota media de 3,7. Nota media de 3,7, Así que, bueno, pues simplemente quería traer la noticia porque de verdad me hizo mucha gracia cuando lo vi. O sea, cuando vi este titular me hizo mucha gracia porque dije, ¿qué esperabais? ¿Qué esperabais? Si es que antes de que saliese el juego ya lo dijimos todos. Y yo incluso en un vídeo de noticias lo comenté. Que dije, esto huele a morralla que flipas. Huele a morralla que flipas. Y hay que decir, aún así, ha habido webs de videojuegos que cuando salió el juego dijeron, el Escuadrón Suicida, el juego no es tan malo como aparenta. No me quieras vender esta mierda, tío. No me quieras vender esta mierda porque no cuela a nadie. No cuela a nadie, tío. Es un juego que de aquí a un tiempo lo vamos a poder comprar todo el mundo a 20 euros.
Y salió, hay que recordar, esto salió a 80 castañas, ¿eh? Esto salió a 80 castañas, ¿eh? Y ya digo yo que este juego, igual me hago con él de aquí a mucho tiempo. Y cuando tenga días de querer morir, de esos días que dices, hoy me apetece morir, me lo voy a poner, pero me lo hago. Este juego me lo compraré a 15, 20 euros como mucho. Y que creo que 20 euros es demasiado. Pero bueno, nada, simplemente eso. No sé, me hizo gracia y quería traerlo por aquí. Y vamos a pasar ya a la última, que es la fecha de salida del DLC de Elden Ring. Que ya se mostró tráiler, se mostró incluso una edición coleccionista. Así que vamos a ver por aquí, porque esto también me parece un poco surrealista, tío, surrealista. Por aquí tenéis la edición coleccionista. Vale, no me la deja ampliar, no sé por qué. Ahora, por aquí lo veis, ¿vale? La figura sí que realmente es increíble. La figura es guapísima, mola un montón, ¿vale? Pero bueno, luego pues aquí veis que viene con... Bueno, estos son partes de la figura, la capa y demás. Aquí viene, por supuesto, en un grandísimo código el DLC y el soundtrack. Que no te meten ni el soundtrack en digital, te lo meten en código de descarga. Y luego por aquí un libro de tapa dura de 40 páginas. Vale, vamos a ver por aquí más cositas. Coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí que no me deja salir ahora? Joder. Nada, lo dicho, esto ya, de hecho creo que está agotada la coleccionista. Creo que está agotada porque salió... Es que me parece una locura, tío. Me parece una puta locura. 260 euros. Vamos a ponernos en contexto. Estamos hablando de una edición coleccionista de un DLC. Una edición coleccionista de un DLC. 260 euros. Lo malo ya no es el precio. Lo malo es que en escasos minutos se agotó en todas las tiendas. Y ahora entra en eBay. Entra en eBay y búscala. Está a 400, 500 euros. Es locura, tío. O sea, es lamentable. Ya no el que especula, que también, sino el que encima lo va a comprar, tío. Es que encima va a haber peña que se va a dejar 400, 500 euros en una edición coleccionista de un DLC, tío. Esto se nos está yendo de las manos, tío, de una manera que ya no tiene ningún puto sentido. Por aquí veis la edición GOTY de Elden Ring, que por supuesto te traerá el juego base, te traerá el DLC, que es la expansión, y luego pues aquí, bueno, pues el típico tontería, por 80 pavos, ¿vale? Y luego está la coleccionista, que incluye el contenido de la edición GOTY, un libro de tapa dura, la banda sonora, y bueno, pues un poquito, pues eso, el DLC y demás. No, a mí me pareció una absoluta locura, tío. Locura. Voy a poner por aquí el tráiler por si lo queréis ir viendo. Ya digo, yo no voy a picar. Y de hecho yo, o sea, cuando la pusieron en reserva, yo entré a la tienda y estaba para reservar. Luego nada, entré a los 2 minutos y ya estaba agotada. Pero la podía haber reservado, pero es que ni de coña. O sea, no quiero juegos de From Software. No quiero juegos de From Software. Aunque tengan muy buena pinta, sean no son juegos para mí. No son juegos para mí. Y por supuesto no me voy a dejar esta pasta en una coleccionista de un DLC. Por supuesto. Aunque me traiga el juego en GOTY, da igual. Esto sale porque sale en la expansión, ¿vale? Y yo la verdad es que no voy a pasar por el aro de estas cosas. Cada uno con su dinero que haga lo que quiera, por supuesto, faltaría menos. Cada uno que haga lo que quiera. El que se la haya podido reservar y la quiera comprar, me parece... Perdón, ¿por qué os quito el tráiler? No sé por qué os quito el tráiler. Lo dicho, cada uno pues que con su dinero haga lo que quiera. Que se ha podido reservar me parece guay, que lo quiera tener por tener la figura y tal. Aún así, 260 pavos me parece un poco robo, pero quien especula y encima quien vaya a darle el dinero a esa persona que está duplicando el precio de su venta oficial, me parece aún mucho más lamentable. Pero, como digo, si tienes el dinero y lo quieres hacer, allá tú. Así que nada, pues con esta noticia vamos a acabar el vídeo de esta semana de noticias. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días con más vídeos. Un saludo a todos.